Antes de empezar quería mandar saludos a las siguientes personas: Roberto Uchía HX9SL, Mausai, Adriel Aguayo L5P, Selmer Electric Power, Luis Almeida Suárez D3R, Signos Lokie, Santino Luna K8Q. Y por último Alin Salinas. Bueno, como esto me lo pidieron después, pues también un saludo a Mairena Uzumaki, Abraham Romero 3003, Franco Sansin 462, Reto Simas 5300, Onagu Fanfic, José Tineo 8566, Luis Elías Aguiar Vargas, Tiago Sánchez, Jeremy Castillo GP1Pi, Kazuma Fan, @isaan.190, Flagel Fanfic, Jon Kevin Tapia Quispe, Arnold Cepeda 8155. Nobody believes in you. You lost again and again and again. The lights are cut off, but you're still looking at your dream, reviewing it every day and saying to yourself, it's not over until I win. Capítulo 141. Tsunade lo dejó muy claro. Era un logro inmenso, uno que sería recompensado con premios inimaginables. Sin embargo, ni siquiera ella podía estar segura de qué tipo de recompensa recibiría Haruto Saito. Como Haruto no tenía un puesto oficial en Konoha y carecía de alto estatus o gran poder, la gama de posibles recompensas era increíblemente amplia. Sin embargo, a Haruto no le importaban el dinero, el poder ni los rangos oficiales. Esas cosas se podían conseguir siempre que se tuviera la fuerza suficiente. Solo había una recompensa realmente excepcional. ¿Técnicas prohibidas? ¿De verdad sirven como recompensa?, preguntó Haruto con los ojos iluminados. Claro. Tsunade se acercó y susurró. Hay muy pocas técnicas completamente prohibidas. La mayoría son demasiado peligrosas para que las practiquen los shinobi de nivel inferior. Muchas técnicas prohibidas también están restringidas para mantener su rareza. Mi abuelo y el abuelo Tobirama crearon muchas de estas técnicas, y sus métodos de entrenamiento han quedado registrados. El señor Okage ha guardado bajo llave todos estos pergaminos de jutsus prohibidos. En Konoha, aparte del Okage, nadie tiene derecho a leerlos. Algunos de estos jutsus solo se otorgan a los shinobi que cumplen misiones importantes. Los abuelos a los que se refería Tsunade eran, por supuesto, el primer Okage de Konoha, Hashirama Senju, y el segundo Okage, Tobirama Senju. Los ojos de Haruto no solo brillaban ahora, prácticamente brillaban. Edo Tensei. Técnica del dios del trueno volador. Etiquetas explosivas multiplicativas. Técnica de transformación espiritual. Jutsu de clon de sombras múltiples. Sensorial de chakra. Haruto recordó de inmediato muchas técnicas prohibidas mencionadas en la historia original, la mayoría creadas por el genio segundo Okage, Tobirama Senju. Entre todos los jutsus prohibidos que Tobirama desarrolló, el más aterrador, el más atroz, fue sin duda la técnica de invocación conocida como jutsu de reanimación. ¿Qué pasaría si pidiera una técnica prohibida como recompensa? ¿Qué me daría el señor Okage?, preguntó Haruto con cautela. ¿Cómo podría saberlo? ¿Podría ser Edo Tensei? Golpe. Tsunade le dio un golpecito en la frente a Haruto y lo regañó. El jutsu de reanimación está completamente prohibido. A menos que Konoha esté al borde de la destrucción y alguien sea responsable de su resurrección, nadie puede aprenderlo. Solo preguntaba. Haruto solo sentía curiosidad. Entendía la naturaleza del Edo Tensei. Tras una breve pausa, volvió a preguntar. Entonces, ¿qué hay de la técnica del dios del trueno volador? Eso, podría ser posible, respondió Tsunade con incertidumbre. Podría ser. Con eso basta. Haruto apretó los puños con fuerza. La técnica del dios del trueno volador. Si pudiera aprenderlo, ¿qué importaría si mataba a Hidao o no? Hidao era fuerte, pero no era un enemigo jefe con doble probabilidad de conseguirlo. Matarlo solo le otorgaría a Haruto algunas de sus habilidades, y muchas de las habilidades de Hidao eran técnicas prohibidas de alto riesgo. Los shinobi de la aldea de la lluvia eran así. Se autolesionaban constantemente, consumían constantemente su propia energía vital. Haruto quería dominar muchas técnicas prohibidas, pero no esas. Las recompensas y el crecimiento que obtendría al matar a Hidao no podrían compararse con aprender la técnica del dios del trueno volador. Pero añadió Tsunade, ladeando la cabeza, la técnica del dios del trueno volador es un ninjutsu espacio-temporal. Se necesita un talento excepcional en ese aspecto para tener la más mínima posibilidad de aprenderlo.
Por lo tanto, el señor Hokage solo se la otorgaría a quien realmente estuviera capacitado para ello, no solo como recompensa. Si alguien en Konoha demuestra un talento excepcional en el espacio-tiempo, incluso si no ha alcanzado grandes méritos, el señor Hokage le proporcionaría la técnica del dios del trueno volador para ayudarle a desarrollarse. Pero si alguien carece de ese talento, aprenderlo sería una pérdida de tiempo. Haruto ignoró las palabras de Tsunade. Podía aprender cualquier jutsu. El talento no era una limitación para él. Como mucho, afectaría la velocidad de su aprendizaje. Pero con el tiempo lo dominaría. Una hora después, Tsunade y Haruto continuaron charlando sobre lo que había sucedido durante los últimos 3 días y 4 noches, así como la situación actual en la frontera fuego-lluvia. Orochimaru emergió de la cueva cargando un gran barril de madera a la espalda, con Jiraiya siguiéndolo. Hidao no estaba a la vista. Haruto y Tsunade miraron y rápidamente se dieron cuenta de que Orochimaru había sellado temporalmente a Hidao dentro del barril. «Prepárense para partir», ordenó Orochimaru al Chunin estacionado en el borde del bosque. Mientras Haruto y Tsunade se acercaban, Haruto inclinó la cabeza de repente y preguntó: «¿Cómo está Hidao ahora? ¿Se han curado sus heridas internas? ¿Cuánta fuerza le queda?» Sus heridas siguen siendo muy graves, aunque no lo parezcan a simple vista. En cuanto a su fuerza, es imposible determinarla. Las habilidades de Hidao son demasiado extrañas, respondió Tsunade rápidamente. Pero no te preocupes. Corté todos los nodos de chakra de su cuerpo, y Orochimaru selló sus manos, pies y corazón. Ahora mismo, está completamente indefenso. Después de dar la orden de salir, Orochimaru notó que Haruto hablaba en voz baja con Tsunade. Por un breve momento, una mirada inusual cruzó por sus ojos. En cuanto a la situación de Haruto, había mucho que no les había contado a Tsunade y Jiraiya, debido a un error de cálculo del Hokage Hiruzen Sarutobi. Aunque Danzo había asumido la responsabilidad, alegando haber organizado la filtración de información a la aldea de la lluvia por parte de un informante, Orochimaru sabía exactamente quién había tomado la decisión. Si Tsunade y Jiraiya descubrieran que la aldea de la lluvia había estacionado fuerzas preventivamente en las minas de piedra blanca debido al plan del Hokage, se preguntó cómo reaccionarían. 3 días después. Konoha, País del Fuego. Dentro de la oficina del Hokage en la Torre Hokage. Hiruzen Sarutobi permanecía sentado inexpresivo en su silla, observando en silencio el mapa extendido sobre su escritorio. Danzo estaba de pie a un lado del escritorio, ligeramente inclinado hacia adelante, con ambas manos apoyadas en el mapa mientras lo estudiaba. La aldea de la lluvia ha consolidado sus fuerzas. Sus ejércitos primero y segundo están estacionados en su totalidad en el sureste del país, pero ese no es el problema principal. El país de la lluvia es altamente xenófobo. Desconfían de nosotros en Konoha. Si nuestro ejército entra en el país de la lluvia desde esta dirección, no solo lucharemos contra las fuerzas de la aldea de la lluvia. Otras pequeñas facciones de la zona también se alzarán contra nosotros. Danzo señaló diferentes lugares en el mapa mientras hablaba. 4 días antes, habían recibido un informe a través del halcón mensajero convocado por Orochimaru, confirmando que había encontrado a Tsunade y Jiraiya, y que habían escapado del peligro. Sin embargo, solo ellos habían escapado del país de la lluvia. El otro equipo de rescate, liderado por Colmillo Blanco y compuesto por docenas de Anbu, seguía en el país de la lluvia sin noticias. Información reciente indicaba que la aldea de la lluvia había cambiado de estrategia. Dado que su persecución de Tsunade y Jiraiya había fracasado, se habían centrado en dar caza al equipo de Colmillo Blanco. Para ello, habían movilizado a todo su ejército, y el propio Anzo lideraba a los Anbu de Rain Village en la caza. Aunque no se trataba de una crisis inmediata, el equipo de Colmillo Blanco debía evitar las fuerzas de élite de Anzo y evitar un enfrentamiento directo con el ejército principal de la aldea de la lluvia. Si lograban hacerlo, sus posibilidades de escapar del país de la lluvia eran altas. Pero seguía siendo un problema importante. El primer ejército de batalla principal de Konoha ya estaba estacionado en la frontera entre fuego y lluvia. Sarutobi discutía con Danzo si debían invadir el país de la lluvia para ayudar. Sin embargo, hacerlo podría desencadenar una guerra total. Sarutobi escuchó el análisis de Danzo en silencio durante un buen rato. De repente, se levantó y dijo: «Avisa a Koharu y a los demás. Es hora de una reunión». «Entendido». Danzo se enderezó. «Convoquen una reunión». Zumbido. Desde afuera de la ventana, una presencia brilló, seguida de una voz respetuosa. «Informe. El equipo del señor Orochimaru está ahora a solo 10 kilómetros de las puertas de la aldea.
Capítulo 142 Entendido, respondió Hiruzen Sarutobi con calma. Ya había recibido noticias de que Orochimaru había encontrado a Jiraiya y Tsunade y que habían escapado del peligro. Sin embargo, seguía ocupado con las noticias sobre Colmillo Blanco y la situación en las fronteras. Después de pensarlo un momento, Hiruzen Sarutobi gritó: una vez que entren en la aldea, hagan que Orochimaru, Jiraiya y Tsunade vayan directamente a la sala de conferencias. ¿Sí? El ninja fuera de la ventana reconoció la orden antes de desaparecer. Al mediodía, bajo un sol radiante, un grupo de viajeros cansados llegó a las puertas occidentales de Konoha. Orochimaru había liderado con éxito a su equipo para localizar y rescatar a Jiraiya y Tsunade, quienes se encontraban en peligro en el país de la lluvia. La noticia se extendió rápidamente por toda la aldea. De particular importancia fue la revelación de que Naruto Saito seguía vivo. Esta fue una noticia significativa tanto para el clan Hyuga como para el Uchiha. Los demás ninjas se dispersaron al entrar en la aldea. Su misión estaba completa y no era su responsabilidad informar al respecto. Tsunade, Jiraiya y Orochimaru, quien llevaba un barril de madera a la espalda, caminaban uno al lado del otro. Siguiéndolos de cerca, vestido con una túnica negra suelta, estaba Naruto Saito. Nadie podía ver la armadura negra de samurái oculta bajo su túnica. Este era un detalle crucial. Aunque era difícil mantener en secreto que Naruto Saito era el samurái negro, seguía siendo imprudente exhibirla abiertamente, pues llamaría demasiado la atención. Las bulliciosas calles estaban llenas de vida, llenas de comerciantes, viajeros y aldeanos que se dedicaban a sus quehaceres cotidianos. El aire estaba impregnado del familiar aroma del hogar. Aunque Naruto Saito solo llevaba menos de un mes fuera de Konoha, regresar le produjo una sensación nostálgica. Atrás quedaron las dificultades de huir y viajar. Atrás quedó la constante sensación de peligro. La mejor manera de describir la sensación era cómoda. Sin embargo, Naruto Saito estaba de mal humor. Estaba exhausto. Había estado plagado de pesadillas. Durante las 3 últimas noches, antes de llegar a Konoha, se había despertado repetidamente con pesadillas aterradoras, incapaz de descansar bien. A pesar de ello, estaba entusiasmado. Acompañaría a Tsunade y a los demás a informarles sobre su misión. Tsunade ya había prometido solicitar su reconocimiento. De esta reunión dependía si obtendría el pergamino de la técnica del dios del trueno volador. Pasaron por el bullicioso mercado y entraron en el sendero boscoso que conducía a la oficina del Hokage. Zumbido. Una figura, vestida de negro, apareció ante ellos de la nada y se arrodilló. Señor Orochimaru, señor Jiraiya, señora Tsunade, el Hokage solicita su presencia en la sala de conferencias. Tsunade intercambió una mirada con Jiraiya antes de asentir. Entendido. Iremos allí inmediatamente. Wosh. La figura desapareció de nuevo. ¿Una reunión de alto nivel? Si nos llaman, debe ser por la situación en el país de la lluvia. Están haciendo una excepción con nosotros, especuló Jiraiya, con las manos apoyadas tras la cabeza. Eso parece, asintió Tsunade antes de volverse hacia Naruto Saito. Deberías esperar fuera de la oficina del Hokage. Una vez que termine la reunión, el Hokage te llamará. ¿Cuánto tardará eso? Bostezó Naruto Saito. No estoy segura. Al menos 1 hora, quizá varias, respondió Tsunade. Entonces prefiero volver a descansar, se burló Naruto Saito. No tenía intención de quedarse fuera de la oficina como un idiota. Bien, asintió Tsunade. Naruto Saito se dio la vuelta y se marchó. Como no podía ver a Hiruzen Sarutobi inmediatamente, planeaba dormir un poco. Ahora que estaba de vuelta en Konoha y completamente a salvo, tal vez ya no tendría pesadillas. Mientras se alejaba, Tsunade, Jiraiya y Orochimaru aceleraron el paso, dirigiéndose hacia la sala de conferencias dentro del edificio del Hokage. No menciones el papel de Naruto Saito en la subyugación de Hido ni su técnica de hipnosis en la reunión, ordenó Tsunade de repente. Esto debe reportarse a Sensei por separado. Cuanta menos gente lo sepa, mejor. Entendido, respondió Jiraiya inmediatamente. Orochimaru, todavía sosteniendo el barril de madera, simplemente dio un leve reconocimiento nasal. Los 3 llegaron rápidamente a la sala de conferencias, donde estaban presentes todos los altos funcionarios de Konoha. Como era de esperar, la reunión trataba sobre la situación en el país de la lluvia. Sin embargo, no se trataba solo de Colmillo Blanco, sino del clima político general. Las acciones de Hanzo se habían vuelto cada vez más agresivas y el atisbo de guerra se hacía más fuerte. 2 horas después, la reunión concluyó.
Dentro de la oficina del Hokage, ahora vacía, la puerta se abrió de repente. Hiruzen Sarutobi entró primero, seguido de Tsunade, Jiraiya y Orochimaru, quienes lo siguieron respetuosamente. El barril de madera que Orochimaru llevaba ya no estaba. Lo habían entregado durante la reunión. Danzo se había marchado temprano para supervisar personalmente el encarcelamiento de Hido. ¿Qué era tan importante que no pudiste decirlo durante la reunión y tuviste que informarme por separado? Preguntó Hiruzen Sarutobi, sin molestarse en mirar atrás mientras se dirigía a su escritorio. Había captado la sutil indirecta de Tsunade durante la reunión. Sensei, en verdad, no capturamos a Hido mediante esfuerzos combinados, afirmó Tsunade, dando un paso adelante. ¿Ah? Preguntó Hiruzen Sarutobi, que acababa de sentarse en su escritorio, cuando la miró. No capturaron a Hido porque se agotó usando su técnica prohibida de drenaje de vida y perdió movilidad, lo que te permitió someterlo. No fue así, negó Tsunade con la cabeza. Sensei, esto involucra a Haruto Saito, por eso queríamos informar por separado. Un destello de interés brilló en los ojos de Hiruzen Sarutobi. Durante la reunión, Tsunade ya había mencionado cómo Haruto Saito obtuvo la armadura negra de samurái y se convirtió en el samurái negro, lo cual causó un gran revuelo. También había mencionado su capacidad para hacer predicciones calculadas. Explícame. ¿Qué tiene que ver con esto? Preguntó Hiruzen Sarutobi. Se trata de una de sus habilidades. Para explicarlo bien, necesito partir de mis primeros encuentros con él, comenzó Tsunade. Haruto Saito posee una técnica de hipnosis única. Puede adormecer a las personas cuando están desprevenidas, relajadas o mentalmente agotadas. Esta habilidad no requiere chakra. Debido a su singularidad, incluso quise aprenderla de él, había planeado cuidadosamente cómo presentar esta información. Dado que había prometido solicitar el reconocimiento de Haruto Saito, tuvo que explicarlo todo detalladamente. De lo contrario, una habilidad tan extraordinaria sería difícil de creer. Tsunade relató cómo descubrió la capacidad de hipnosis de Haruto Saito. Cuando explicó que podía hacer que la gente respondiera preguntas con sinceridad bajo hipnosis, la expresión de Hiruzen Sarutobi cambió. Y cuando describió cómo Haruto Saito había sumido instantáneamente a un Jiraiya relajado en un sueño profundo, su expresión cambió de nuevo. Una habilidad tan extraña y poderosa, Hiruzen Sarutobi ya había adivinado a dónde iba esto. Entonces nos topamos con Hido. Haruto Saito, usando sus habilidades sensoriales, lo detectó con antelación e ideó una estrategia que lo hirió gravemente. Sin embargo, como comenté en la reunión, las habilidades de Hido son aterradoras. Mantuvo su fuerza de combate quemando su propia fuerza vital. De hecho, perdimos la pelea. Jiraiya quedó gravemente herido e inconsciente, y yo quedé atrapado bajo tierra por el ataque de Hido. Al principio pensé que Hido había escapado, pero no fue así, porque quería matar a Haruto Saito y llevarse la armadura samurái negra. Haruto Saito lo hipnotizó, ¿verdad? Interrumpió Hiruzen Sarutobi. Tenía que ser eso. Porque, si no, Tsunade mencionaría la hipnosis. Exactamente. Tsunade asintió con firmeza. En el momento perfecto, Haruto Saito usó su hipnosis. Lo logró. Así fue como capturamos a Hido, vivo. En este asunto, Haruto Saito merece el mayor reconocimiento. Tsunade terminó de hablar. El silencio llenó la oficina. Capítulo 143. Quizás fue porque la explicación de Tsunade fue demasiado tranquila y directa, lo que hizo que Hiruzen Sarutobi pareciera extremadamente sereno. Sin embargo, su repentino y completo silencio, sentado en su silla sin decir palabra, ya indicaba la agitación en su corazón. El silencio se prolongó durante bastante tiempo. La mirada de Hiruzen Sarutobi no dejaba de moverse, sus pensamientos estaban completamente desconectados de las preocupaciones sobre la seguridad de Colmillo Blanco o la situación en el país de la lluvia. En cambio, pensaba en Haruto Saito, el chico que había estado envuelto en misterio desde que se unió a Konoha, un chico lleno de sospechas y preguntas, pero que había realizado repetidamente hazañas asombrosas. En el encuentro anterior, Hiruzen Sarutobi todavía albergaba dudas sobre Haruto Saito. Había varios puntos de sospecha. Primero, ¿cómo fue que Haruto Saito, quien dominaba el destello marcial negro, fue descubierto por los ninjas en el campamento Shiraishi? ¿Había algún ninja de tipo sensorial presente? Aún así, ¿cómo logró sobrevivir contra docenas de ninjas enemigos? En segundo lugar, ¿por qué Haruto Saito insistió en matar al halcón de lluvia en el camino? Se sabía que los halcones de lluvia compartían una conexión mental. Si uno moría, los demás lo percibirían, revelando así su ubicación.
En tercer lugar, durante la batalla final, ¿por qué Haruto Saito desapareció durante 2 o 3 horas para reaparecer en el último momento? Y cuando lo hizo, atacó a Terado con un solo tajo. ¿Intentaba matar a Terado o ayudarlo a escapar? Y la pregunta más importante, ¿por qué Haruto Saito no escapó por su cuenta? ¿Por qué insistió en quedarse con Tsunade y Jiraiya? Si se hubiera quitado la armadura marcial negra y se hubiera ido por separado, habría sido extremadamente difícil encontrarlo. Después de todo, durante toda la huida, nadie supo la verdadera identidad del guerrero negro. La gente inteligente siempre piensa demasiado. Cuando alguien es sospechoso, todo lo que hace puede parecer sospechoso. Incluso si Haruto Saito dijera, hoy no desayunaré, podría interpretarse como que está usando ese tiempo para reunirse en secreto con alguien. Haruto Saito era una de esas personas, llena de dudas. Pero ahora, tras escuchar el informe privado de Tsunade, la percepción de Hiruzen Sarutobi sobre Haruto Saito había dado un giro de 180 grados. Inicialmente, pensó que la captura de Terado fue un accidente, que el propio Terado cometió un error y fue derrotado por la tenacidad de Tsunade y Jiraiya. Pero la verdad era completamente opuesta. Tsunade y Jiraiya habían perdido, y fue Haruto Saito quien derrotó a Terado. Utilizó una técnica hipnótica única, que drenaba una enorme cantidad de energía mental al usarse, para poner a Terado bajo hipnosis en el momento crítico. Tsunade tenía razón. Haruto Saito era la clave de la victoria. Y esto también demostró que Haruto Saito no era en absoluto un espía de los ninja de la lluvia. Definitivamente no era un peón colocado en Konoha por Anzo. Terado fue el asesino número 1 de Amegakure. Es importante entender que Anzo de la Salamandra no solo era el ninja más fuerte de Amegakure, sino también uno de los pocos que se alzaban en la cima del mundo ninja. Sin embargo, incluso sus habilidades de asesinato eran inferiores a las de Terado. Después de todo, el combate directo y el asesinato eran dos habilidades completamente diferentes. ¿Anzo sacrificaría a su asesino número 1 solo para asegurarse de que Haruto Saito pudiera continuar funcionando como su espía en Konoha? La respuesta fue no. Imposible. Completamente imposible. Entonces Haruto Saito no era un espía. Era alguien que había jurado sinceramente lealtad a Konoha, alguien que estaba dispuesto a luchar hasta la muerte por Konoha, alguien que se negaba a retirarse incluso frente a enemigos poderosos. Un buen niño. Hiruzen Sarutobi recordó todo lo sucedido desde que Haruto Saito se unió a Konoha, recordando sus palabras y acciones. Ahora que sus sospechas fundamentales sobre Haruto Saito se habían aclarado, cuanto más pensaba en ello, más sentía que había ofendido a un buen niño. Pero a pesar de todo, de repente sintió que todo había valido la pena. Absolutamente vale la pena. A pesar de que sus malas decisiones habían llevado a Tsunade y Jiraiya a una crisis mortal, a pesar de que las misiones de búsqueda y rescate habían costado las vidas de varios ninjas altamente calificados y estimados, Hiruzen Sarutobi todavía creía que valió la pena. Porque Haruto Saito poseía un talento aterrador e inimaginable y habilidades únicas. Poseía una capacidad sensorial extraordinaria, parecía poder predecir el futuro, podía aprender ninjutsu de rango B e incluso de rango A en un solo día, era intrépido y decidido, y, lo más importante, era un genio monstruoso. Había llegado a Konoha buscando refugio, pero la gente dudaba de él. Su extraordinario talento había sido motivo de inquietud. Sin embargo, ahora que todas las dudas sobre él se habían disipado y Konoha confiaba plenamente en él, su inmenso talento sería nutrido, permitiéndole crecer rápidamente y hacerse más fuerte. Esto significaba que Konoha tendría otra potencia excepcional en el futuro, un individuo cuya presencia nadie podría ignorar. Dentro de unas décadas, incluso podría ser uno de los ninjas más fuertes de Konoha. Así, Hiruzen Sarutobi sintió que todo había valido la pena. Aquellos que habían muerto, por trágico que fuera, no eran tan importantes como un genio monstruoso. Sus muertes habían ayudado a Konoha a verificar si Haruto Saito era un espía, si realmente sería leal a Konoha. Hiruzen Sarutobi había recibido la mejor respuesta posible. Por tanto habían muerto por una causa noble. Tales pérdidas eran aceptables para Hiruzen Sarutobi. Guardó silencio un buen rato. Tsunade, Jiraiya y Orochimaru permanecieron respetuosos frente a su escritorio, sin atreverse a moverse. Era una conversación importante, e incluso Tsunade, quien a menudo desafiaba a Hiruzen Sarutobi, permaneció inusualmente callado. Silbido. Una figura enmascarada con una capa negra apareció de repente junto a la ventana detrás del escritorio de Hiruzen. Era Danzo. Su mirada recorrió a Tsunade y los demás antes de ignorarlos por completo como si fueran aire. Todo está arreglado.
Solo unos pocos miembros del Ambu conocen su ubicación, dijo Danzo mientras se acercaba al escritorio. ¿Deberíamos empezar a interrogarlo de inmediato? El al que se refería Danzo era, por supuesto, Terado. Todavía no, respondió Hiruzen Sarutobi rotundamente, como si no estuviera interesado. Hay otro asunto, continuó Danzo, mirando directamente a Hiruzen. Respecto a la armadura marcial negra, creo que no debería dejarse en manos de ese chico. Puedo recuperarla. Vale la pena estudiar los sellos de la armadura marcial negra. Si es necesario, puedo aislarme un tiempo para investigarlos a fondo. Sin nadie extraño presente, Danzo no hizo ningún esfuerzo por ocultar sus verdaderas intenciones. De hecho, ya había hablado con bastante tacto. Si Tsunade y los demás no hubieran estado presentes, le habría dicho directamente a Hiruzen Sarutobi que quería la armadura marcial negra para él. La armadura no era apta para usuarios exclusivamente de ninjutsu. Para maximizar su efectividad, el portador necesitaba destacar en el combate cuerpo a cuerpo y las técnicas de asesinato. En ese sentido, Danzo encajaba perfectamente. Danzo era el líder de la organización raíz, y muchos de sus asesinos habían sido entrenados personalmente por él. No solo se especializaba en el elemento viento, sino que también poseía numerosas técnicas prohibidas y secretas, así como excepcionales habilidades de asesinato. La expresión de Tsunade se oscureció y sus ojos miraron fijamente a Danzo. Este tipo planeaba robarle a Haruto Saito. Si Hiruzen Sarutobi lo permitía, Danzo actuaría de inmediato. Y conociendo la personalidad de Haruto Saito, probablemente lucharía contra Danzo a muerte. Hiruzen Sarutobi miró a Danzo, sacudió ligeramente la cabeza y dijo, no. Danzo se quedó atónito. ¿Cómo pudo Hiruzen rechazarlo de plano? Sin más explicaciones, Hiruzen Sarutobi se puso de pie y declaró, iré a ver a Haruto Saito yo mismo. Capítulo 144. Junto al lago, en una cabaña tranquila, Biri, Haruto Saito, que dormía profundamente en el catre de madera, de repente notó que su respiración se aceleraba. Al instante siguiente, abrió los ojos de golpe y se incorporó bruscamente, con gotas de sudor frío formándose en su frente. Sus ojos, abiertos como platos, escudriñaron su entorno, otra pesadilla. Haruto parpadeó 2 veces y dejó escapar un largo suspiro. Luego, frunciendo el ceño, murmuró, maldita sea. Ya regresé a la aldea, ¿por qué sigo teniendo pesadillas? Tras dormir 2 horas más, Haruto miró al cielo y se levantó rápidamente del catre. Examinó el catre y luego se miró a sí mismo. ¿Será porque no me quité la ropa ni me duché? Empezó a especular desesperadamente. Era casi como una especie de lógica sobrenatural. Solía tener cierta obsesión por la limpieza, pero Tsunade lo había curado en gran medida. Más tarde, sus experiencias en el país de la lluvia le hicieron ignorar por completo la limpieza. La obsesión quedó completamente superada. Así que, esta vez, al regresar a casa, ni siquiera se molestó en quitarse la túnica polvorienta antes de desplomarse en la cama. Un baño, una bata limpia, quizás así no tendré pesadillas, murmuró Haruto mientras caminaba hacia la puerta. No mucho después, dentro del baño contiguo a la cabaña, ¡ah, qué rico! Haruto suspiró satisfecho mientras se sumergía en la tina de madera llena de agua tibia. Cuando estaba de misión, siempre tenía que bañarse con agua fría. Comparado con eso, sumergirse en agua tibia era una experiencia completamente diferente. Tras un rato en la bañera, Haruto, ya exhausto, empezó a sentir somnolencia de nuevo. Sus ojos se cerraron lentamente mientras se sumía en un sueño ligero, no tenía idea de cuánto tiempo había pasado. De repente, sintió la presencia de otra persona en el baño. Su percepción instintiva le advirtió, pero era vaga, confusa. Medio dormido, fue aumentando gradualmente su atención, mejorando su concentración sensorial. Entonces, sus ojos se abrieron de golpe. En efecto, había alguien más en el baño. La figura no era muy alta, vestía una túnica roja y blanca con una capa extravagante colgando de la espalda y un sombrero de ala ancha. De no ser por la autoridad de este individuo, Haruto, sobresaltado, probablemente habría maldecido y les habría dicho que se largaran. El carácter fuego estampado en el sombrero era claramente visible. Okage-sama, ¿qué hace aquí? Haruto se hundió aún más en el agua. Sí, el visitante no era otro que el tercer Hokage de Konohagakure, Hiruzen Sarutobi. Sarutobi, con su habitual expresión severa, miró a Haruto en el baño antes de decir con seriedad, vístete. Te espero afuera. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y salió del baño con las manos en la espalda. Haruto inclinó la cabeza, mirando al Hokage irse, todavía aturdido. ¿Qué diablos acaba de pasar?
La llegada repentina de Sarutobi fue completamente inesperada. No solo había llegado sin previo aviso, sino que desde la llegada de Haruto al mundo del Hokage, solo se había encontrado con Hiruzen una vez antes. Esa vez fue cuando mató a un jonin de élite del mercado negro. El estatus de Sarutobi era extraordinariamente alto. En todo el mundo ninja, era uno de los individuos más poderosos y venerados. Haruto se había preparado para la posibilidad de ser invocado por el Hokage e incluso había planeado coordinarse con Tsunade para exigir una recompensa adecuada. Pero, en cambio, Hiruzen había ido a verlo personalmente. Esto tomó a Haruto completamente por sorpresa. Hiruzen Sarutobi rara vez visitaba a la gente en persona. Era el Hokage, el llamado dios de Konoha, uno de los líderes más grandes de la historia. Comparado con él, el estatus de Haruto era lamentablemente bajo. No era que Haruto se subestimara, sino que era muy inusual que Sarutobi visitara personalmente a alguien como él. «Esto es serio», murmuró Haruto para sí mismo al salir de sus pensamientos. Salió rápidamente de la bañera, se limpió con una toalla y formó un sello con las manos. Con una nube de humo blanco, quedó completamente vestido. Aparte de su armadura negra, todo lo que vestía era fresco y nuevo, incluida una túnica negra que lo cubría. Tiró de su cuello, se pasó una mano por el pelo y asumió una postura casual pero cautelosa antes de salir de la cabina. Conocer a Sarutobi fue algo intimidante. Después de todo, el anciano tenía una reputación de 100,000. Fue aterrador. Fuera de la cabaña, en la ladera cubierta de hierba, Sarutobi permanecía de pie, con las manos a la espalda, contemplando el tranquilo lago. Su capa de Hokage, bordada con las palabras tercer Hokage, ondeaba ligeramente con la brisa. Haruto lo observó con atención y amplió su percepción sensorial. Finalmente lo confirmó. Hiruzen Sarutobi estaba solo. Había venido solo. Sin guardias, sin séquito, sin gran despliegue, solo una visita personal. Si se supiera que el tercer Hokage había venido solo a visitar a un ninja de bajo rango como Haruto, la gente no se fijaría en lo especial que era Haruto. En cambio, quedarían completamente impactados por las acciones de Sarutobi. Ejem. Haruto se aclaró la garganta antes de dar un paso al frente y saludar respetuosamente. «Saludos, Hokage-sama». Sarutobi respondió con un gesto nasal sin darse la vuelta. En cambio, hizo un gesto hacia un lado, indicándole a Haruto que se parara a su lado en lugar de detrás. Haruto dio 2 pasos hacia adelante y se colocó paralelo a Sarutobi, aunque mantuvo una respetuosa distancia de 2 metros. Sarutobi continuó mirando el lago en silencio, sumido en sus pensamientos. «Hokage-sama, ¿está aquí, para darme mi recompensa?», preguntó Haruto, armándose de valor. Luego, añadió rápidamente. «Sé que esta vez he hecho una contribución importante, pero no necesito dinero ni ninguna otra recompensa material. Si es posible, preferiría algo práctico, como jutsus prohibidos de alto nivel o técnicas secretas». Haruto era una persona peculiar, mostraba el debido respeto a las figuras poderosas que lo trataban bien, como Tsunade, a quien a veces insultaba en broma, pero a quien la mayoría de las veces se dirigía formalmente. Con Sarutobi, era aún más deferente. Sin embargo, también era directo y directo. No le daba vergüenza pedir lo que creía merecer. Sarutobi miró a Haruto, luego volvió su mirada al lago y dijo con indiferencia. «Lo que mereces, recibirás. Pero no es por eso que vine a verte personalmente». «Oh, entonces, Hokage-sama, ¿qué pasa? Hay algunas cosas que creo que debemos discutir». Haruto miró a Sarutobi, esperando que continuara, pero el Hokage volvió a sumirse en el silencio. Haruto se preguntó si a todas las figuras de alto rango les gustaba el juego del silencio misterioso, así que se abstuvo de insistir. «¿Sabes?», dijo finalmente Sarutobi con tono sereno. «He sospechado de ti incontables veces. Y después de algunas de tus acciones, incluso he considerado matarte más de una vez». Haruto se quedó paralizado. No esperaba que Sarutobi lo mencionara tan abiertamente. Pensando rápido, respondió. «No sé qué estaba pensando, Hokage-sama, pero sí noté que los Anbu me estaban observando. Nunca has confiado de verdad en ti. ¿Lo entiendes?». Sarutobi giró la cabeza para mirar a Haruto. «Entiendo». Haruto asintió. Después de todo, lo habían capturado como ninja de la lluvia. Por supuesto, comprendía su precaria situación. «¿Y qué opinas de eso?», volvió a preguntar Sarutobi. «Pensamientos, bueno, hay muchas cosas que no puedo controlar». «Nunca tuve elección», respondió Haruto con evasivas. Sarutobi asintió levemente antes de hacer una pausa, su expresión se volvió seria. «Entonces, ¿alguna vez has pensado en dejar Konoha?».
Capítulo 145 Dejando Konoha. Haruto Saito lo había considerado, pero nunca había querido realmente irse de Konoha. Su situación en el mundo de Naruto era demasiado complicada. Era un genin de Amegakure, pero también prisionero de Konoha. Dada la oportunidad, y jurar lealtad a Konoha fue la mejor decisión. Después de todo, Konoha era la más poderosa de las 5 grandes aldeas shinobi, la fuerza dominante en el mundo ninja. Si tenía que aliarse con alguien, tenía que ser el más fuerte. Una vez que se unió a Konoha, no hubo vuelta atrás. La traición no era una opción. Ya había desertado de Amegakure. Si traicionaba también a Konoha, se convertiría en un completo paria, considerado completamente indigno de confianza. Ninguna aldea lo acogería jamás. Estaría solo, perseguido tanto por Amegakure como por Konoha. La aldea oculta bajo la lluvia, conocida por sus asesinos, y Konoha, la mayor aldea shinobi. Ese tipo de vida no solo era difícil, era una sentencia de muerte. Por supuesto, abandonar Konoha no era necesario. Sí, Konoha tenía conflictos internos. Tenía su lado bueno, pero también su lado oscuro. Sin embargo, ningún lugar era perfecto. Cada aldea tenía sus propias dificultades. Así era el mundo. Donde había gente, había conflicto. Haruto no había elegido su identidad al llegar a este mundo. Por eso, dondequiera que fuera, siempre lo verían con sospecha. Creo que, con el tiempo, me ganaré su confianza. Haruto respondió con calma a la pregunta de Hiruzen Sarutobi. No respondió directamente, pero fue una respuesta que satisfizo al Hokage, pues Haruto ya estaba demostrando su valía. Ja. Hiruzen soltó una risita, su sonrisa apenas visible. Volvió la mirada al lago. Es raro ver a alguien con tu inteligencia, tu mentalidad y tu forma de afrontar la vida. Eres muy maduro para tu edad. Pero, todavía eres demasiado impulsivo. Te falta estabilidad. Haruto tenía la mente de un adulto, pero era demasiado audaz y franco, lo que llevó a tal evaluación por parte de Hiruzen. Gracias por sus elogios, señor Hokage, respondió Haruto con naturalidad. La comisura de la boca de Hiruzen se curvó ligeramente. Eso no era precisamente un elogio. Que lo llamaran impulsivo y falto de estabilidad no era un cumplido. Pero Haruto había decidido ignorar esas partes. Tengo una pregunta. ¿Estarías dispuesto a responder? Preguntó Hiruzen de nuevo. Por favor, adelante, señor Hokage, respondió Haruto rápidamente, sintiendo que Hiruzen estaba siendo demasiado educado. ¿Cómo exactamente lograste aprender superfuerza en un solo día? La mirada de Hiruzen se fijó en Haruto. Era una pregunta aguda. Si Tsunade le hubiera preguntado, Haruto simplemente se habría reído y habría afirmado ser un supergenio. Pero con Hiruzen, fue diferente. El Hokage lo estaba abordando con una actitud de seamos honestos. Si Haruto simplemente afirmara tener un talento excepcional, Hiruzen no le creería. De lo contrario, no habría preguntado. Una habilidad única para replicar técnicas, dijo finalmente Haruto tras una breve pausa. Observando de cerca a un instructor y replicando sus movimientos continuamente, puedo lograrlo, como perdí mis recuerdos, no estoy seguro de cuándo adquirí esta habilidad. ¿Eso es todo? Eso es todo. Al escuchar la confirmación de Haruto, un rastro de decepción brilló en los ojos de Hiruzen. En comparación con otras habilidades, esta parecía bastante común. Después de todo, el clan Uchiha existía en Konoha. Un Sharingan de 3 tomos podía copiar la mayoría de los jutsus al instante. Siempre que una técnica no fuera un arte prohibido o secreto, ni algo extremadamente único, el Sharingan podía replicarla sin esfuerzo. Comparado con eso, la habilidad de Haruto parecía insignificante. Sin embargo, lo que Hiruzen no sabía era que la capacidad de replicación de Haruto era ilimitada. Sin importar la técnica, siempre que alguien estuviera dispuesto a enseñarle, podría dominarla. Y aprender de un instructor era solo un aspecto de su habilidad. Por supuesto, Haruto no estaba dispuesto a decirle a Hiruzen toda la verdad. Incluso con esta habilidad, te aconsejo que no la uses en exceso, continuó Hiruzen. Copiar demasiados jutsus no tiene sentido. Es una pérdida de tiempo. Un ninja solo necesita dominar unas pocas técnicas esenciales. Tener más no te hace necesariamente más fuerte. Muchos jutsus que aprendes nunca se usarán. Por ejemplo, yo suelo usar menos del 2% de todas las técnicas que domino. Aprendí tantas porque necesitaba investigarlas y crear técnicas más fuertes. Pero lo que haces es fundamentalmente diferente. Haruto no estaba seguro de por qué Hiruzen le estaba aconsejando eso, pero asintió. Era una lección que valía la pena considerar. Porque Hiruzen tenía toda la razón.
Hubo un ejemplo famoso en la historia original de Naruto de alguien con demasiadas técnicas que apenas las usaba. Kakashi Atake, el sexto Hokage. Apodado el ninja copiador, Kakashi había usado el Sharingan de Obito para copiar más de 1000 jutsus. Sin embargo, en combates reales, solo dependía de unos pocos. En las últimas etapas de la serie original, donde los shinobi poderosos abundaban, Kakashi era considerado solo un ninja de nivel Kage promedio. Calidad sobre cantidad. Naruto había comprendido este principio hacía mucho tiempo. Nunca había abusado de su capacidad de aprendizaje. Espero que tomes mis palabras en serio. Confía en tu talento natural para entrenar, te ayudará a adquirir conocimientos más profundos a lo largo del camino. Será beneficioso para tu futuro crecimiento. La voz de Hiruzen se detuvo de repente. Al mismo tiempo, Naruto giró la cabeza hacia el pequeño sendero forestal detrás de la casa de madera. Alguien venía. Por eso Hiruzen de repente dejó de hablar. Naruto observó cómo 4 figuras emergían de los árboles. Un hombre y una mujer jóvenes, acompañados de otros 2 hombres. Eran Uchiha Fugaku, Uchiha Mikoto, Uchiha Iwa y Uchiha Tou. Naruto había regresado solo hacía 2 horas y ya lo estaban visitando. Recuerda ser educado cuando lo encontremos. Naruto ya está, decía Fugaku mientras caminaba, pero su voz se apagó al ver a Naruto de pie junto al lago, nada menos que con el tercer Hokage. Los 4 se quedaron congelados y sus expresiones cambiaron. El Hokage estuvo aquí. Hablando con Naruto. ¿Y no al revés? Naruto notó su vacilación y agitó la mano con desdén, indicándoles que se fueran. Vamos, susurró rápidamente Fugaku, guiando a su grupo de regreso a los árboles. Hiruzen permaneció de pie en la colina cubierta de hierba, con las manos a la espalda, contemplando el lago. Ni siquiera se había dado la vuelta. Solo después de que el grupo de Fugaku se marchara, por fin habló. Antes mencionaste calcular el destino. ¿Puedes explicar a qué te referías? Una especie de habilidad sensorial impredecible, respondió Naruto vagamente. Hiruzen asintió, sin presionar más. ¿Cómo lograste matar al Jonin de élite del mercado negro clandestino mientras estabas bajo el agua? Preguntó Hiruzen de nuevo. Naruto dudó. Anteriormente, había afirmado que Uesugi Kama se había ahogado. Cualquiera podría decir que era una tontería, pero era imposible refutarlo. Ahora que Hiruzen volvía a preguntar, Naruto no sabía cómo responder. No podía revelar su habilidad Shikotsumyaku, pulso de hueso muerto. ¿De verdad se ahogó? Insistió Naruto, preparándose. Era su forma de decirle a Hiruzen que no quería responder. Lo entiendo. Cada uno tiene sus secretos, dijo Hiruzen con calma, sin mostrar frustración. No tenía intención de indagar más. Después de un breve silencio, Hiruzen finalmente dijo, he tomado una decisión. Por favor, dígame, señor Hokage, dijo Naruto, mirándolo. Tengo la intención de aceptarte como mi discípulo personal. ¿Estarías dispuesto? Preguntó Hiruzen con tono sereno, como si hablara de algo trivial. Capítulo 146. Naruto Saito quedó atónito. La actitud de Sarutobi Hiruzen era tan tranquila que Naruto creyó haberlo escuchado mal. Sin embargo, eso era imposible. Sarutobi Hiruzen había hablado con claridad, y Naruto lo había escuchado con claridad. El Hokage quería tomar a un discípulo. Los ojos de Naruto se abrieron lenta y uniformemente. Inclinó la cabeza ligeramente, pero su mirada permaneció fija en el rostro de Sarutobi Hiruzen. Abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Estaba demasiado sorprendido. Estaba tan desconcertado que no pudo responder de inmediato. Sarutobi Hiruzen solo había tenido 3 discípulos personales. Ya sea en este mundo o en la historia original, solo había 3. Tsunade, Jiraiya y Orochimaru. Los 3 se convirtieron en sus discípulos con tan solo 6 años y recibieron su atenta guía. Durante los últimos 10 años, Sarutobi Hiruzen los había convertido en los jóvenes ninjas más destacados de Konoha. En circunstancias normales, Sarutobi Hiruzen jamás aceptaría otro discípulo. Ya no era joven, y con sus responsabilidades diarias, simplemente no tenía tiempo para entrenar a otro estudiante. Además, sus 3 discípulos ya se habían fortalecido y estaban en la flor de la vida, todos veinteañeros y llenos de energía juvenil. Incluso si Konoha produjera otro genio, Sarutobi Hiruzen no necesitaría ser su mentor para retenerlos en su campamento. Simplemente podría hacer que sus discípulos aceptaran estudiantes. Por ejemplo, en la historia original, Minato Namikaze era un genio excepcional, por lo que se convirtió en discípulo de Jiraiya, convirtiéndolo en el gran discípulo de Sarutobi Hiruzen. Pero esta situación era completamente anormal.
Sarutobi Hiruzen se presentó personalmente para asumir otro discípulo personal. Claramente, esta inusual decisión tuvo todo que ver con lo inusual, que era el propio Haruto Saito. ¿Qué pasa? ¿No quieres? Preguntó Sarutobi Hiruzen de nuevo, ya que Haruto aún no había respondido. No, no es eso. Haruto volvió a la realidad y respondió de inmediato. Okage-sama, ¿cómo podría rechazar semejante honor? Pero tengo algunas dudas, ¿por qué hace esto? Una oportunidad de oro se le presentó a Haruto. Una de las figuras más poderosas del mundo ninja se ofrecía a ser su mentor. Claro que quería aceptar. Pero también se sentía incómodo. Incluso había comprobado la actitud de Sarutobi Hiruzen hacia él. Era neutral y eso no bastaba. Una actitud neutral no indicaba que Sarutobi Hiruzen lo valorara mucho, lo que hacía que la oferta pareciera irrazonable. La reacción de Haruto fue inesperada. Si hubiera sido cualquier otra persona, se habría arrodillado de inmediato, habría hecho una reverencia y habría aceptado sin dudarlo. ¿Convertirse en el discípulo personal del Hokage? ¿Quién se negaría? Vale la pena entrenarte personalmente, dijo Sarutobi Hiruzen tras una breve pausa, dando una razón que a Haruto no le convenció. Pero antes de que pudiera cuestionarla, Sarutobi Hiruzen continuó. Entonces, ¿aceptas? Esta es tu última oportunidad. Acepto. Esta vez, Haruto asintió sin dudarlo. Independientemente de las verdaderas intenciones de Sarutobi Hiruzen, Haruto sabía una cosa. Esta era una oportunidad de oro. Tenía que aprovecharla primero y pensar en el resto después. Sarutobi Hiruzen no actuaba con malas intenciones. No le haría daño. Entonces está decidido. Haré los arreglos necesarios. Sarutobi Hiruzen habló rápidamente y, sin decir una palabra más, se dio la vuelta para marcharse. Subió unos pasos por la ladera cubierta de hierba y, en un instante, su cuerpo parpadeó, dejando tras sí una imagen residual. Un instante después, reapareció en el límite del bosque lejano, parpadeó de nuevo, dejando otra imagen residual, y luego desapareció por completo. Eso fue todo. Haruto se giró y miró en la dirección en la que se había ido Sarutobi Hiruzen, estupefacto. Repasó mentalmente toda la conversación y comprendió que el único propósito de Sarutobi Hiruzen al venir allí era aceptarlo como discípulo. Todas las preguntas anteriores habían sido simplemente una forma de evaluarlo. Si sus respuestas eran satisfactorias, determinaría si Sarutobi Hiruzen aceptaría la oferta. Algo no cuadra, Haruto ladeó la cabeza, sumido en sus pensamientos. Entonces, de repente, exclamó: «¡Maldita sea! ¿Y mi recompensa?». Ni siquiera la mencionó antes de salir corriendo. Mi recompensa, mejor que no intente escabullirse. Haruto estaba realmente preocupado de que Sarutobi Hiruzen considerara aceptarlo como discípulo como recompensa. Después de todo, la guía personal del Hokage era un privilegio increíble en Konoha. Ser el discípulo personal de Sarutobi Hiruzen no significaba automáticamente que aprendería técnicas prohibidas o secretas. Ni siquiera Tsunade y los demás las habían aprendido. En tales casos, ni siquiera los discípulos del Hokage tenían privilegios especiales. Todo dependía de cada individuo. En las profundidades de la zona residencial del clan Uchiha, dentro de una gran mansión, el Hokage fue a ver a ese mocoso en persona. Uchiha Tokugawa sostenía un pergamino en sus manos, de pie junto a la ventana con el ceño fruncido y una expresión que cambiaba de forma impredecible. Eso no debería ser, el Hokage no ha visitado a nadie en persona en años, a menos que fuera por la muerte de un anciano de un clan importante o el fallecimiento de un guerrero veterano retirado. Detrás de él, Uchiha Fugaku permanecía de pie respetuosamente. Anteriormente, había llevado a Uchiha Mikoto, Uchiha Iwa y Uchiha Toko a buscar a Haruto Saito, solo para encontrarse con Sarutobi Hiruzen hablando con él. Alarmado, regresó rápidamente para informarle de la situación a Uchiha Tokugawa. Ahora, después de una larga discusión, todavía estaban tratando de encontrarle sentido. Este asunto podría ser trivial o podría ser monumental. Las intenciones de Sarutobi Hiruzen eran indescifrables. Haruto acababa de regresar del país de la lluvia, así que quizá el Hokage lo había visitado por capricho. Pero eso parecía improbable. Si no es solo un capricho pasajero, entonces la visita de Sarutobi Hiruzen a Haruto tenía un significado importante. «Padre, ¿cree que esto tiene que ver con la armadura negra?», especuló Uchiha Fugaku. La armadura negra es un artefacto extremadamente valioso, y muchos la codiciarían. Haruto seguramente se verá envuelto en problemas por ello. Quizás el Hokage quiera tomarla, pero no quiere dañar su reputación apoderándose de ella por la fuerza. Si corren rumores de que la robó, su reputación se resentiría.
Así que podría haber visitado a Naruto para convencerlo con razón y sentimiento, obligándolo a entregarla voluntariamente. Es posible. Uchiha Tokugawa asintió, mirando a su hijo con aprobación. Era un análisis razonable. Pero si ese es el caso, Mikoto y yo vimos al Hokage visitando a Naruto. ¿Podría ser un problema? Uchiha Fugaku dudó. No hay necesidad de preocuparse. El Hokage no es tan mezquino, le aseguró Uchiha Tokugawa. Por cierto, padre, Uchiha Fugaku dio un paso adelante con cautela, ¿crees que el Hokage le mencionó el clan Hyuga a Naruto? Reflexionó Uchiha Tokugawa, entrecerrando los ojos. Este era un asunto crucial. Naruto fue el único testigo externo de la operación nocturna secreta del clan Hyuga. Si hablaba de ello, y de su alcance, podría afectar gravemente tanto al clan Uchiha como al clan Hyuga. Desafortunadamente, en última instancia es un ninja rebelde del país de la lluvia, un desertor. El Hokage podría no confiar plenamente en él, suspiró Uchiha Fugaku. El ceño fruncido de Uchiha Tokugawa se profundizó. Justo entonces, zumbido. Una figura apareció de repente en un rincón del estudio, arrodillada. Líder del clan. Acabo de recibir noticias. El Hokage ha decidido tomar a Naruto Saito como su cuarto discípulo personal. La ceremonia de inducción se celebrará pronto, y la noticia ya se ha extendido por toda la aldea. Uchiha Tokugawa y Uchiha Fugaku simultáneamente giraron sus cabezas bruscamente hacia el mensajero y luego guardaron silencio. El estudio estaba tan silencioso que se podía oír caer un alfiler. Capítulo 147. La noticia de que el tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, iba a acoger al ninja de la lluvia desertor, Naruto Saito, como su discípulo personal se extendió como un reguero de pólvora por toda la aldea oculta de la hoja esa misma tarde a una velocidad increíble. Toda la aldea estaba alborotada. El enfoque de las discusiones, que originalmente se centraban en el regreso sano y salvo de Tsunade y Jiraiya Yaoi, se desvió por completo. Todos hablaban ahora de Naruto Saito y Hiruzen Sarutobi. Muchos incluso creían que el Hokage se había vuelto loco. No había precedente para esto. Los líderes de las 5 grandes aldeas ninja nunca antes habían aceptado como discípulos personales a ninjas desertores de naciones enemigas. De hecho, nunca se había dado el caso de que un Hokage aceptara a un ninja extranjero como estudiante. Sin importar su edad o si provenían de una facción enemiga, simplemente no los aceptaban. Uno de los criterios fundamentales y cruciales para que un Hokage aceptara un discípulo personal era que la persona tenía que ser un ninja nativo de su propia aldea. Después de todo, se entendía bien que los discípulos personales de los 5 grandes Hokages tenían una posibilidad significativa de convertirse en los líderes de la próxima generación. El propio Hiruzen Sarutobi fue un claro ejemplo de ello. Su maestro fue el segundo Hokage, Tobirama Senju. Lo mismo ocurrió en la aldea de la piedra oculta. El actual tercer Tsuchikage, Onoki, había sido discípulo personal del segundo Tsuchikage, Mu. Por esta razón, muchas personas pensaron que Hiruzen Sarutobi había perdido la cabeza. ¿Estaba tomando una medida tan extrema solo para mostrar buena voluntad como parte de algún plan para integrar a los desertores en Konoha? Claro, muchos no creían que Hiruzen Sarutobi estuviera loco, pero sospechaban que tenía algún plan oculto. Sin embargo, el precio de semejante decisión era demasiado alto para que lo comprendieran. Un discípulo personal de un Hokage ocupaba una posición privilegiada en la aldea oculta de la hoja. Aunque no tuviera un rol importante, ni derecho a asistir a reuniones de alto nivel, se entendía que cualquiera de ellos podía llegar a ser Hokage. En cuanto se supo esta noticia, no solo provocó un gran debate público, sino que también despertó una gran curiosidad entre ciertas personas. Algunos ya habían empezado a investigar. ¿Naruto Saito hizo algo extraordinario en el país de la lluvia? El rumor de que Naruto Saito era en realidad el samurái negro rápidamente se volvió imposible de ocultar. Demasiada gente sabía la verdad. Docenas de ninjas habían participado en la misión de rescate con Orochimaru. Al regresar a la aldea, naturalmente informaron de todo a sus respectivos clanes. Ni siquiera Orochimaru pudo callarse. Así que, en cuanto Naruto Saito puso un pie en Konoha, empezaron a correr rumores de que él era el recién surgido samurái negro. ¿Fue porque Naruto Saito se había convertido en el samurái negro que Hiruzen Sarutobi decidió convertirlo en su discípulo personal? ¿O fue que Hiruzen Sarutobi vio un talento incomparable y una lealtad incuestionable en Naruto Saito y decidió entrenarlo personalmente? Habían demasiadas posibilidades. Sin embargo, nadie dudó de la autenticidad de la afirmación de que Naruto Saito estaba a punto de convertirse en el discípulo personal del Hokage.
Esto se debió a que la fuente de la información era altamente oficial. Provenía directamente del departamento administrativo de la oficina de Locage. El departamento ya había comenzado los preparativos para la ceremonia de aprendizaje. Claramente, el hecho de que esta información se hiciera pública era la intención de Locage. Quería dar tiempo al público para reaccionar y evitar interrupciones durante la ceremonia de aprendizaje. El clan Uchiha estaba atónito. El clan Hyuga estaba atónito. El clan Inuzuka estaba atónito. El clan Naburame estaba atónito. Todos los clanes de la aldea quedaron completamente impactados al recibir la noticia. ¿Qué carajo estaba pasando? Oficina del Hokage, dentro del edificio Hokage. Hiruzen Sarutobi había regresado hacía algún tiempo y actualmente estaba revisando documentos en su escritorio. Zumbido. Danzo apareció de repente en un rincón de la oficina. En cuanto llegó, se arrancó la máscara y gritó con ansiedad. Hiruzen. ¿Vas a tomar a ese chico como tu discípulo personal? Se dirigió al escritorio en 2 pasos. Hiruzen Sarutobi respondió con un leve zumbido. ¿Por qué no lo hablaste conmigo? ¿Sabes qué le pasa a ese chico? Es un ninja de la lluvia desertor. Danzo parecía agitado. Sus sospechas han sido disipadas. Lo he investigado todo a fondo. Hiruzen Sarutobi miró a Danzo con expresión tranquila. Mi decisión es definitiva. No cambiará. Danzo estaba tan furioso que su rostro se oscureció. Estallido. Las puertas de la oficina se abrieron de golpe con fuerza. Una mujer de mediana edad, de unos 40 años, de baja estatura y apariencia sencilla, pero con aire de autoridad, entró apresuradamente. Fruncía el ceño y no perdió tiempo en hablar. Hiruzen. ¿Qué ocurre? ¿Por qué de repente decidiste tomar otro discípulo personal? Esta mujer ocupaba un puesto altísimo en Konoha. Incluso podría considerarse la tercera persona más poderosa de la aldea, solo por debajo de Hiruzen Sarutobi y Danzo. Era Koharu Tatane, el principal miembro del consejo asesor de Konoha. Al igual que Danzo, no solo era la teniente de confianza de Hiruzen Sarutobi, sino también su amiga íntima. Vale la pena entrenar a Aruto Saito, respondió simplemente Hiruzen Sarutobi. Koharu se detuvo frente al escritorio, intercambió una mirada con Danzo y habló con urgencia. Pero deberías haber hablado de esto con nosotros primero. Es una decisión importante, y de repente la tomaste sola, ¿cómo se supone que? ¿Por qué él? Es un ninja de la lluvia desertor. Lleva menos de 2 meses en Konoha. Como Hokage, Hiruzen Sarutobi tenía la máxima autoridad en Konoha, aunque, en muchos sentidos, todavía estaba sujeto a ciertas limitaciones. Precisamente porque era el Hokage, todo lo que hacía tenía un peso inmenso. Un solo paso suyo podía hacer temblar a todo el mundo ninja. Cada acción suya era examinada minuciosamente, e incluso un comentario casual podía provocar especulaciones innecesarias o incluso disturbios en la aldea. Y mucho menos aceptar un discípulo personal. Un acto tan significativo elevaría el estatus de Aruto Saito en Konoha, otorgándole una gran influencia. Nadie podía predecir si esa influencia sería positiva o negativa, ni qué significaría para el futuro de Konoha. Los altos mandos de Konoha no tenían forma de controlar este resultado. Por eso reaccionaron con tanta fuerza. Más que nada, la identidad de Aruto Saito era demasiado sensible. De todas las personas que pudo haber elegido, ¿por qué a él? Es un genio poco común, dijo Hiruzen Sarutobi, mientras su mirada recorría a Danzo y Koharu con un tono indiferente. Hiruzen. ¿Cómo pudiste tomar una decisión así sin consultarnos? ¿Qué hace que Aruto Saito sea tan estallido? Hiruzen Sarutobi golpeó su mano sobre el escritorio, silenciándolos instantáneamente. Dije que mi decisión es definitiva. Su voz era firme mientras miraba a Danzo, luego a Koharu, antes de bajar la vista y recoger el documento que había estado revisando. Su tono era tranquilo. Si no hay nada más, váyanse. Hiruzen Sarutobi había adoptado una postura firme. Danzo y Koharu no tenían nada más que decir, después de todo, Hiruzen Sarutobi era el Hokage. Aunque eran sus amigos, seguían siendo sus subordinados. Hiruzen, hablaremos esta noche. Danzo desapareció en un instante. Espero que tu decisión no sea un error, dijo Koharu con una expresión sombría antes de salir. Mientras la oficina se quedaba en silencio, Hiruzen Sarutobi levantó lentamente la mirada hacia la puerta, tamborileando con los dedos sobre el escritorio. Sus ojos brillaron con emociones complejas antes de volverse gradualmente resueltos. Se acercaba la guerra. Había cosas que no tenía más remedio que hacer.